¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Estamos en un nuevo taller aquí en Escuela Global. Vamos a compartir pantalla. El tema que tenemos para el día de hoy es muy interesante. Series de tiempo. Series de tiempo con miras al tema financiero. A ver, primeramente, el material de este taller se encuentra ya compartido. Lo voy a volver a pegar en el chat. De igual manera, acá hay un Jamboard, una pizarrita que vamos a ir usando para hacer algunas anotaciones. Y con eso viene acompañado también esos archivos Excel y esos archivos de Stata llamados do-files. ¿Ok? Como es probable que para la mayoría de ustedes sea pues un primer contacto con series de tiempo o quizás con Stata inclusive, vamos a mencionar, bueno, ¿de dónde sacamos los datos? Vamos a hablar primero sobre las series de tiempo como tal. Nuestras series de tiempo van a tener una diferencia principal, ¿no? A partir de las frecuencias. A partir de las frecuencias. Hay muchos tipos de series de tiempo, ¿no? Creo que todo economista en algún momento hace seguimiento, pues, de indicadores clave, como es el PBI de un país, la tasa de inflación, que es un dato bastante importante para la economía. Si hablamos en términos financieros, por ahí la tasa de interés o la tasa de interés de referencia del BCR también sería, pues, un dato importante, pero todas estas series van a tener frecuencias diferentes. Primeramente, podríamos tomar, ¿no? Haciendo un paralelismo entre las series financieras y las tasas de interés, que hay pues distintos periodos para las series. Hay series anuales, es decir, que registran un dato cada año, como es el PBI anual. Hay series trimestrales que se calculan con el objetivo de poder ir adelantando, poder ir conociendo cómo va la economía, cómo van los principales indicadores por fracciones de año. Y luego tendríamos a las series mensuales. Diríamos que en el campo económico, nos encontramos principalmente en estas frecuencias. Sin embargo, al igual que las tasas de interés, pues pueden ser anuales, trimestrales, mensuales, podemos también tener series de tiempo diarias, como pueden ser datos de cotización de acciones, o también sobre fracciones de día, ¿no? Por horas, minutos y quizás hasta segundos, si es que hablamos del mundo bursátil. Pero bueno, podríamos dejarlo acá en días, horas y etcétera, ¿no? Fracciones, minuto, minuto, segundo, segundo. Las series financieras, en comparación con las económicas, van a tener una frecuencia pues más corta. Quiere decir que mientras que en el campo económico nosotros analizamos series anuales, trimestrales o en el caso más ligero, mensuales, las series financieras van a tener principalmente pues datos que a lo mucho lleguen al mes. Entonces, eso va a tener un impacto en nuestros modelos. No es lo mismo calcular un modelo para un año, para datos anuales, que para datos mensuales, diarios o incluso de fracciones de tiempo. Entonces, hoy vamos a ver pues una transición. Vamos a ver primeramente una serie trimestral y luego vamos a ver otra serie mensual. Vamos a ver qué diferencia hay primeramente en las frecuencias. Un primer detalle que vamos a encontrar aquí es que en las series anuales, como ya les decía, teníamos un dato por año. En las series trimestrales tenemos 4 datos por año. Mensuales, 12 datos por año. Y conforme vamos bajando, pues la cantidad de datos va a ir cambiando significativamente, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros, si queremos tener un modelo de serie de tiempo lo suficientemente bueno, con capacidad predictiva, debemos tener una amplia cantidad de datos. Pero ¿qué ocurre?
ocurre que no siempre la estructura de nuestra variable, nuestra serie, nuestro hecho económico o financiero del cual estamos haciendo seguimiento, pues mantiene una estabilidad. Ocurre un TLC y las exportaciones comienzan a subir exorbitantemente. Hay un cambio de política monetaria y las tasas de inflación se comienzan a comportar diferentes. Entonces vamos a tener esa disyuntiva en donde, por un lado, vamos a querer más datos, pero tener más datos va a implicar conocer otros periodos, pues, que no se asemejan al periodo actual, ¿no? A nuestra realidad actual. Entonces, la fuente de datos que vamos a emplear en esta ocasión va a ser una fuente de datos libre que muy posiblemente alguno de ustedes ya la haya visto antes, ya haya tomado datos de aquí, o quizás no haya sido el caso y este sea también su primer contacto. De ser este caso, vamos a conocer o vamos a ver qué facilidades nos da el Banco Central de Reserva del Perú para poder obtener su data. Ciertamente, el BCR tiene una política bastante favorable a la distribución de información, a poder compartir sus datos, ya que si estaríamos, digamos, trabajando con otra herramienta, podríamos tomar los datos incluso con código. ¿Ok? Pero en esta ocasión, estando trabajando con Stata, vamos a aprovechar para poder conocer un poco más la web y conocer, pues, qué datos son los que estamos o los que vamos a descargar previos a su descarga. Por ejemplo, acá yo tengo un conjunto de series trimestrales sobre el Producto Bruto Interno por tipo de gasto. Acá hay algunos conceptos económicos sobre los cuales no voy a ahondar mucho, pero principalmente tenemos exportaciones, importaciones, el PBI global y algunos otros agregados como vendría a ser pues el consumo privado, el consumo público. El consumo privado podría aproximarse un poco más a la inversión, aunque esta tiene también otras variantes, ¿no? Temas ya más formales de economía. Vamos a tomar una serie que es conocida por todos, que es el PBI. Yo podría hacer clic en el botón de descargas y bajar de esa manera la data. Sin embargo, el BCR te da la facilidad de que previo que lo descargues, puedas también visualizar estos datos. Haciendo clic acá, en donde dice ver gráfico. Como la serie es trimestral, tenemos 4 datos por año. Sin embargo, vamos a ver aquí que la gráfica que nos está dando es interactiva, pero que al mismo tiempo está comenzando desde el 2022. Y esto ocurre porque casi siempre por defecto esto viene marcado en periodos cortos. Podemos modificar acá el campo de que dice desde y poder seleccionarlo desde un periodo pues más atrás, como podría ser el año 2000. Nuevamente haría clic en ver gráfico. Uy, un segundo. Haría clic primero en consultar. A ver, un segundo. Consultar y ver gráfico. No. A ver tabla. Y luego, ok, disculpen. Estaba bien esta parte de acá. Estaba bien. Ya, ver gráfico. Sucede esto. La parte inferior derecha, la parte inferior, tiene este filtro, ¿no? Este filtro manual para poder ver las series. Ok, entonces lo que estamos viendo acá es el PBI trimestral, periodo a periodo. Si vemos estos datos directamente desde la web, vamos a notar un comportamiento casi secuencial, lo cual más adelante vamos a conocer como efecto estacional. Y es que aunque un trimestre tiene básicamente la misma cantidad de días que otro, nos vamos a dar cuenta que la actividad económica, la actividad del consumo de las familias, la actividad de producción de las empresas e inclusive la actividad extractiva podría tener una secuencia, un patrón que se va mostrando a partir de que fraccionamos el año. Si yo viera el PBI anual, no notaría esta secuencia. Entonces, punto número 1, los datos temporales van a tener efectos estacionales. Es decir, los trimestres, los terceros trimestres van a tender, perdón, los cuartos trimestres, fin de año, ¿no? Navidad, Año Nuevo, van a tener una tendencia a poder
producir más o presentar mayores niveles de producción. Y los primeros trimestres pues van a estar un poco más bajos. Ok, entonces esto es lo que estamos viendo en la misma web del BCR. Podemos hacer clic acá o por aquí y hacer una descarga del archivo. De hecho, podemos descargar varias series de una sola solicitud. A ver, un segundo, vamos a darle retroceder. Acá estoy. A ver, acá nuevamente. Entonces le decía, de esa manera vamos a poder ver los datos. No podemos ir seleccionando otras series, haciendo checking y luego de eso descargarlo. Ahora, cuando descargamos un conjunto de series del BCR hay que tener cuidado porque si bien pues la web está con el propósito, ¿no? Está diseñada para hacernos más fácil la descarga, puede ocurrir que se descarguen estos últimos valores. Y es que por defecto, acá marca trimestre 1 2024, porque en el momento en el cual estamos visitando la página, pues nos muestra el trimestre 1 del 2024. ¿Ok? De los datos que les he compartido, van a notar que es la misma estructura de archivos. De hecho, estoy dejando el nombre tal cual e inclusive estoy dejando acá arriba los códigos de las series, ¿no? Esto ya el mismo BCR lo coloca dentro de sus archivos y bueno, nos da en esta columna A una referencia del periodo, ¿no? T100 quiere decir trimestre 1 del año 2000, T200 trimestre 2 del año 2000 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo hago para que Stata lea esta información? Primero que nada, si es que en mi última fila pues están apareciendo NAs o vacíos, debo eliminarlos porque van a representar un problema para mis datos. Stata podría creer que toda la columna de esa tabla son textos en lugar de ser números. Así es que teniendo este archivo aquí, me voy a mi ventanita de Stata. ¿Ok? Stata es un software bastante versátil y que está en un punto intermedio. Usa un lenguaje de programación, pero que es un lenguaje de programación sentenciativo. Quiere decir que las órdenes que yo deseo que ejecute Stata, los voy a colocar en una secuencia de acción. Pero a diferencia de otros lenguajes como son R o Python, que son lenguajes de programación orientados a objetos, Stata lo que hace es permitirnos comunicarnos con la computadora y de esa manera pues solicitarle algunos procesos. La programación orientada a objetos es un escalón un poco más arriba, es un poco mayor y nos permite pues eh, una mayor manipulación, una mayor flexibilidad de los procesos. ¿Cómo yo me comunico con la PC? Pues me voy a comunicar con Stata por medio de estos archivos en donde se encuentran las instrucciones o las acciones que deseo que tome Stata. A estos archivos se les denomina dofiles o archivos.do. Vamos a comenzar primero con el archivo que dice taller series PBI. Para poder abrir estos archivos yo tengo dos maneras. Podría ir aquí donde dice archivo, abrir y hacer clic en donde dice archivo.do. Esa es una primera forma. Otra podría ser, teniendo la ventana abierta, arrastrar este archivo a una parte de la ventana de Stata. ¿Ok? Ambos son básicamente lo mismo. El comando para importar, para decirle a Stata que lea estos datos, viene siendo de esta forma. Import Excel, puesto que mis datos están en un archivo Excel, voy a hacerle un poco de zoom, y darle la ruta de en donde se encuentra mi archivo, el nombre de la hoja y el rango de las celdas en donde se encuentra. Si soy nuevo en Stata, lo más conveniente va a ser que haga lo siguiente. Archivo, importar datos, hoja de cálculo Excel, porque quiero abrir un Excel, y
continuar con el navegador para seleccionar mi archivo. Cuando yo selecciono esto, miren, cuando yo selecciono esto, voy a poder hacer algunas precisiones, como por ejemplo que la primera fila sea considerada el nombre de la columna. Otro tema también es poder identificar el rango en donde se encuentra mis datos. El BCR, cuando exporta la información, cuando descargamos los datos, deja la primera fila con los códigos de las series. Esto va a ser de mucha ayuda si es que posteriormente quieren trabajar con algún servicio de APIs en donde tú puedes pedirle al BCR que te dé los datos simplemente con este código de la serie. Bueno, mientras tanto, lo que haríamos sería lo siguiente. Pediríamos por aquí columna A, e indicaríamos pues que el rango que queremos leer comience en la fila número 2. A ver, por acá, elijo trimestrales, y mi intención va a ser leer pues desde aquí hasta el final. Quiere decir que desde la celda A2, excluyendo la primera fila, y eso es lo que voy a colocar acá. Celda superior izquierda, columna A, fila 2. Hago un OK y listo. Cuando yo hago eso, como es una acción que está realizando Stata, me va a arrojar, me va a mostrar aquí el nombre, o perdón, el código que usaría para luego yo poder guardarlo en mi DO. Si después deseo leer otro archivo con otro nombre, simplemente cambiaría este valor. Por ahí creo que había un comentario o un sonido dentro del Meet. A ver. Creo que por ahí les colocaron unas indicaciones para poder hacer los comentarios. Ahí le pido por favor apoyo a los compañeros de Escuela Global, si es que hay algún factor que sea importante tomar en cuenta desde ahora, que me lo puedan hacer saber, ¿no? Por ahí por mensaje, por algo para poder tomarlo en cuenta. Bien, entonces, de esa manera yo leo mis datos. Primeramente me doy cuenta en la parte superior derecha van a estar los datos de la demanda interna, del PBI, importaciones y exportaciones, y puedo hacer clic acá en este cuadrito con la lupa para hacer una visualización de los datos que ha leído Stata. Ok, entonces ya tenemos nuestra serie, ya tenemos nuestros datos. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primeramente informarle a Stata que nuestra información es una serie de tiempo trimestral. Porque viéndolo así, para Stata, esto simplemente es una tabla con números, ¿no? Como si fuera una encuesta. Entonces, lo primero que voy a hacer es comunicarme con Stata para poder indicarle pues, que los datos son trimestrales. Para eso voy a hacer uso de esta expresión. La expresión YQ básicamente me va a ayudar a definir un momento en el tiempo. YQ es la expresión para lo que son trimestres, ¿no? Y es año, Q es trimestre. Yo le digo a Stata que tome en cuenta el primer trimestre del año 2000 y que luego considere, ¿no? Para cada número de fila, guión bajo n es número de fila, un trimestre adicional. Quiere decir que la primera fila va a ser el primer trimestre, la segunda fila el segundo trimestre y así sucesivamente. Para que Stata ejecute esta orden, la orden de la fila 5, puedo hacer clic acá donde dice ejecutar selección o hacer control D. Cuando hago esto, miren, me va a ir apareciendo estos datitos acá. Y ustedes me dirán, pero profe, ahí no dice trimestre, ahí lo que dice es 160, 161. ¿Qué ocurre? Ocurre que para Stata, el periodo de tiempo, el inicio del tiempo es 1950, si no me equivoco. Por lo que YQ me ayuda a referenciar un periodo de tiempo, pero expresado en números. Algo similar a como Excel cuando define que un día o el valor de 1 es un día en sus celdas. Bien, lo siguiente que hago es decirle que la columna trimestre, esta columna que tiene números que comienza desde 160, sea entendida como este formato, TQ.
T es de tiempo y Q es de trimestre. Cuando hacemos eso, miren cómo cambia esto de acá. Pasamos a tener ahora sí el concepto, porque no puedo hacer zoom en esta ventana. Tenemos aquí el concepto de año 2000, cuarteri, trimestre 1, trimestre 2 y así sucesivamente. Donde acabamos en el cuarto trimestre del 2023. ¿Ok? Cuarto trimestre de 2023. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, estimados? Bien, entonces Stata ya se va enterando primeramente de los datos. Stata también comienza a tener una referencia de tiempo. Todavía no la ha asimilado, todavía no va a considerar series de tiempo nuestra información hasta que veamos la instrucción tsset. ts es time serial y set es colocar, poner. Quiere decir que considere la columna trimestre como su referencia de periodo de tiempo. Cuando hacemos eso, Stata nos va a dar el siguiente mensaje. A ver, voy a tratar de agrandar también un poco esto. Creo que mi pantalla es un poco grande y cuando se proyecta no se ve muy bien. Listo. TSC trimestre y ahora sí recién Stata entra en cuenta de que variable, ¿no? De que la variable tiempo es la columna llamada trimestre que va desde el primer trimestre del año 2000 hasta el último trimestre del 2023. Delta quiere decir la secuencia de tiempo, es decir, que los datos avanzan de un trimestre en un trimestre. Con esto, Stata ya conoce, ya toma en cuenta de que nuestros datos son datos trimestrales. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es para que Stata, uno, tenga la información a la mano y dos, conozca de que nuestros datos son trimestrales. Ahora, ¿qué ocurre con las series de tiempo? Nuestra serie de tiempo, vamos a expresar nuestra variable de interés en el tiempo como una Y, va a tener una evolución, va a tener un desarrollo, el cual nosotros vamos a buscar, primeramente, conocer por medio de una ecuación, por medio de un modelo, para poder proyectarla a futuro. Ese es el propósito. Tengo los datos, tengo el periodo de tiempo, entonces, con esta información yo quiero conocer la información del futuro, o al menos aproximarme a ella. Como todo modelo, ¿no? Econométrico, estadístico, va a tener una ecuación. Una ecuación podría ser la siguiente. Oye, el valor de YT es igual, digamos, cualquier valor, a 3 más 0.5 YT, Y sub T menos 1. Quiere decir que si tú quisieras conocer el valor de Y sub T, tienes que tomar la mitad del valor del día anterior o del periodo anterior y sumarle 3. Es solamente un ejemplo, es solamente un primer planteamiento para poder conocer esto. Ahora, cuando hablamos de que el valor de Y en un momento en el tiempo está en función de otros Y del pasado, ya sea YT-1 o YT-2, estamos hablando de que estos efectos son denominados efectos AR, efectos autorregresivos, cuando tu pasado influye en el futuro o influye de manera permanente, de una manera constante en tu futuro. ¿Por qué constante? Porque este 0.5 sería, en este ejemplo, sería el mismo a inicios de toda tu historia y al final de toda tu historia. Entonces, ¿cómo comprendemos o cómo entendemos, cómo podemos pronosticar, cómo podemos entender el futuro a partir del pasado? Eso es lo que nos va a venir a definir nuestros componentes AR y MA. AR y MA. Si yo tengo un modelo, una ecuación que me ayuda a construir el futuro, ¿qué me dice? ¿No? Oye, hay un intercepto, digamos el popular beta sub 0, pero acompañado de tu valor del día de ayer, al cual podríamos o hemos definido como AR1,
el efecto de tu periodo anterior es el AR1, pero que también, así como se define a partir de tu pasado reciente, también se va a definir por tus errores de predicción pasados. Y esos errores de predicción pasados va a ser el error, por ejemplo, también del día de ayer, y podría ser inclusive no solamente tu error del día de ayer, sino de periodos mucho más previos, ¿no? A este le podríamos llamar teta sub 1, teta sub 2. A este tipo de efectos se les denomina efectos MA, Moving Average o de media móvil. Y ojo, el que se le denomina media no tiene nada que ver, no tiene un efecto ponderador en donde estos parámetros van a sumar 1. Estos parámetros podrían sumar cualquier valor. Se le llama media ponderada porque hay distintos pesos, distintos parámetros para los errores. No necesariamente van a sumar un valor en específico. Entonces, nuestros modelos de series de tiempo, que inicialmente se van a analizar, los modelos univariados, tienen estos dos componentes. Sin embargo, vamos a notar algo importante dentro de esta ecuación, y es que conforme yo quiera ampliar el efecto del error, por ejemplo, hasta t-3 o t-4, t-5, siempre que yo quiera considerar, ¿no?, el error, por ejemplo, de hace 5 periodos, necesariamente voy a considerar pues lo que está en medio. Oye, yo creo que el efecto del error de hace 5 periodos es muy importante para corregir mi pronóstico actual. Entonces, necesariamente tendría que colocarle error de ayer, antes de ayer, de hace 3 días y de hace 4 días. Lo mismo para el efecto AR. Si yo quiero considerar los datos de hace 4 periodos, tengo que considerar todo lo que esté en medio. Pero vamos a ver más adelante que esto tiene una excepción. Bien, entonces, al final, mi primera etapa va a ser, pues, definir mis efectos AR y mis efectos MAM. ¿Cómo voy a definir esto? Por medio de lo siguiente. Por medio de gráficos denominados correlogramas. Para el efecto AR, yo voy a ir graficando los posibles valores que obtendría si es que los incluyera en una ecuación. Y por otro lado, a los efectos MA, también voy a graficarle un conjunto, un criterio evaluador de estos efectos, pero a partir del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? El mismo coeficiente de correlación de Pearson que se estudia en estadística básica o estadística bivariada. Entonces, yo tengo criterios evaluadores para eso. Mientras que el efecto AR va a ir planteándome o va a ir informándome los posibles valores de estos parámetros que yo tendría si es que considerara una ecuación con un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos, n rezagos, lo que va a hacer el efecto MA es analizar pues las distintas combinaciones o correlaciones que habría tomando y sub t e y sub t menos n, ¿no? O menos k, si queremos darle un valor. Entonces, esto es directo y esto es una regresión, básicamente, ¿no? Si yo hiciera por acá otra ecuación de un AR2, es decir, que considero el pasado anterior y el pasado de 2 periodos anteriores, de recién ahí colocaría este otro phi, ¿no? El phi sub 2. El phi sub 2 solo puede ser calculado en una ecuación en donde esté presente, el y sub t menos 1 y el y sub t menos 2. Y a este parámetro es al que tomaríamos en cuenta en este correlograma. Al parámetro de este valor en esta ecuación no se le tomaría en cuenta. Entonces, ese es el criterio. ¿Cómo le pedimos a Stata que nos muestre estos criterios? Lo hacemos por medio de
las funciones de correlograma. Ahora, a ver, vamos a ver por aquí, tsLine es la función para poder conocer la gráfica, es la misma que hemos visto en la web del BCR, y vamos a notar por aquí que tenemos este efecto, ¿no? Ahí podríamos hacer un poco de análisis económico, ver, por ejemplo, cómo hasta el año 2008 más o menos, teníamos tasas de crecimiento muy buenas, ¿no? Y parecía que la economía pues iba para arriba. Luego viene la crisis internacional del 2008, hay un quiebre, seguimos yendo para arriba, pero a tasas decrecientes, y finalmente nos encontramos pues el 2020 con la crisis del COVID. Y los últimos años, el pasado inmediato, pues nos encontramos en esta recesión, ¿no? De hecho, si vemos así, los dos últimos años, parece una copia exacta, ¿no? Parece una copia exacta o inclusive ligeramente menos. Bien, entonces, tsLine, yo le digo el nombre de la columna que quiero visualizar y me da la gráfica. Esto gracias a que ya hemos seteado, hemos definido la columna trimestre como la columna para poder conocer el periodo de tiempo de cada número. Ahora, si veo acá mi correlograma, voy a ver pues mi primer correlograma de aquí. Tengo este correlograma. Vamos a llevar esto al Jamboard para poder acompañar un poco su interpretación. A ver, a ver, a ver. ¿Subió o no subió? Veamos acá. Voy a tomar mejor captura de esto porque creo que los gráficos de Stata son un poquito pesados. Ahora sí, subió perfecto. Bien, a ver, para recordar esta parte. ¿Qué significa este valor? Ese valor significa que si yo intentaría explicar y sub t en función de una constante, podríamos llamar phi sub 0, más un único yt menos 1 por phi sub 1, este sería el valor elegido para ir a la gráfica. Mientras que este segundo dato, ¿de dónde saldría? Saldría de otra ecuación, y sub t, nuevamente explicado por una constante, y sub t menos 1, con su propio phi sub 1, este sería ignorado y solamente iría a la gráfica de esta ecuación, este phi sub 2. Ese sería, señores, el elegido. Entonces, conforme vayamos haciendo una ecuación que tenga más rezagos, pues el último rezago es el que viene a la gráfica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos evaluando cuántos rezagos deberíamos tomar en cuenta para esto. ¿Qué conclusión nos va a dar este gráfico? Hay que tomar en cuenta que este intervalo es un intervalo de confianza en donde nos sugeriría no tomar en cuenta ese rezago o ese rango de rezagos. Acá nos dice de que deberíamos considerar solamente uno, pero cuidado, hay una trampa dentro de todo esto. Bien, ¿no? Terminaríamos con esta ecuación. A ver acá, y sub t menos 1, su phi sub 1 no es tomado en cuenta. Yt menos 2, su phi sub 2 no es tomado en cuenta. Y este acá, y sub t menos 3 con su phi sub 3, este sí es tomado en cuenta. ¿Ok? Esa es la lógica de nuestros correlogramas. Solo tomamos en cuenta el último. De esa forma, cuando nosotros analizamos o tomamos una conclusión, por ejemplo, la de incluir dos rezagos, la estamos haciendo en una ecuación en donde ya está considerando desde el primero hasta el segundo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la trampita? ¿Cuál es el pequeño detalle cuando parece que con mucha seguridad deberíamos elegir este primer caso? ¿No? Este primer caso que nos dice, oye, el parámetro es el más alto de todos, al menos dentro de este rango. ¿Cuál es la trampa? La trampa que tienen las series de tiempo se le llama raíz unitaria. ¿Por qué esto es un problema? Porque básicamente va a anular
anula la capacidad predictiva del modelo. La raíz unitaria anula la capacidad predictiva del modelo. ¿Por qué? Porque la raíz unitaria básicamente te va a llevar a esta conclusión. Tú quieres ver el futuro, es facilísimo. Simplemente mira, miren por acá, imaginemos que es 0.99, ¿ok? No es un 1 así en estricto. Pero lo que te va a decir es, oye, ¿quieres conocer el valor de mañana? Bueno, mire el valor de ayer y considera un 99% de su valor. Y súmale por ahí algún valorcillo que puede ser, no sé, pues muy cercano a cero. Entonces, si tu modelo te da como conclusión, oye, mira el dato de ayer para conocer el de hoy, es porque no te está dando un análisis propio. Claro, puede haber condiciones donde se aplique, casos en donde verdaderamente pues las tendencias, ¿no?, hacen que el día de mañana sea parecido al de hoy, pero no puede ser una conclusión permanente. La raíz unitaria te lleva a esto, a que tú mires el día de ayer y estés convencido de que mañana va a ser igual. Ahora, ¿cómo nos libramos o cómo evitamos, cómo evadimos la raíz unitaria? Haciendo que nuestro modelo o nuestra variable en sí, y sub t, sea una serie estacionaria. ¿Qué significa estacionaria? Para no entrar en muchos términos técnicos, podríamos decir de que es una serie que se encuentra con una media y varianza estable. ¿Ok? Media y varianza estable. Y es un concepto un poco complicado de asimilar a nivel teórico, pero que visualmente podría verse así. Que te encuentras con una media casi fija y variando casi al igual. Hay otras características que hay que tomar en cuenta, como la no autocorrelación, pero vamos a ir viendo eso poco a poco. ¿Cómo se vería en este periodo de tiempo? Un ruido blanco se vería así. ¿Ok? Esto es una simulación que Stata puede hacer sobre un ruido blanco y se ve de esta manera. Ahora, si nuestra gráfica para la serie del PBI tiene este efecto de que parece, de que tiene raíz unitaria, su correlograma va a tener otro significado. Evidentemente no podemos considerar 7, 8, 9 rezagos. No puedo aplicar el criterio que les mencionaba, la de identificar pues el rezago óptimo que se aleje de este valor, ¿no?, que se aleje del intervalo, para de esa manera pues tomarlo en cuenta para el modelo. Simplemente no puedo. Ahora, ¿cómo juzgamos de una manera objetiva si es que el PBI trimestral tiene o no tiene raíz unitaria? Para eso tenemos los siguientes test de series de tiempo. Aquí, ¿qué me está diciendo? ¿No? Me dice que yo debería pues tener un p-valor menor que 0.05 para considerar que la serie efectivamente no tiene raíz unitaria. Y este valor pues es muchísimo mayor que 0.05. Por lo tanto, el PBI no tiene tiene raíz unitaria, perdón, desde la perspectiva del test de Dickey-Fuller. Si aplicamos otro test, de igual manera, por acá está el p-valor. Ah, no, disculpen, en este caso me están dando el estadístico T y los valores críticos. Nuevamente, en este caso, ninguno de los estadísticos T probado para 10, 11, 9, en fin, n rezagos, pues termina cubriendo los valores necesarios. El test de Philip-Perron, de igual manera, no nos alcanza, no nos es suficiente para poder asegurar que el PBI carezca de esta raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, en este caso, no vamos a poder trabajar directamente con el valor del PBI. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no?, yo quisiera hacer un modelo ARIMA, hacer esta ecuación con 4 rezagos para el PBI? Voy a usar esta función ARIMA, voy a darle acá en este primer valor, el valor 4, el valor donde están los rezagos. Ya vemos que para Stata
se le complica un poco, no tanto, bueno, complicar no es la palabra, simplemente es que se demora en poder llegar a una conclusión porque tiene que hacer muchas iteraciones por este problema de raíz unitaria, ya que si el pronóstico te dice, ¿no? Oye, mejor pronóstico es el de ayer, pues entonces no va a ser muy diferente los distintos parámetros que va a ir planteando, porque el pronóstico va a ser casi el mismo. Bien, ¿cómo entenderíamos esta salida? Vamos a llevar esto al Jamboard para poder darle pues una interpretación, ¿no? No solamente obtener el resultado, sino plantear, ¿qué nos está diciendo esto? Me dice que mi PBI es igual a una constante, diríamos 99,205, más el PBI del trimestre previo, 0,44, PBI T-1, trimestre anterior, más 0,11 del PBI del T-2. Luego, por acá, menos 0,05 del PBI de hace 3 trimestres. Y así, básicamente, tendría pues yo mi ecuación lineal, ¿no? Como todo modelo lineal que se puede estimar en Stata, 0,48, PBI T-4. Ahora, vamos a anotar acá que si sumamos los valores, 4,4 más 4,8, tendríamos un 9,2, ¿no? 9,2 más 0,11, 105, y si le restamos el menos 0,05, la suma de todos estos phi, de phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, phi sub 4, es próxima a 1, ¿no? Es casi 1. Entonces, a esto es a lo que se le llama raíz unitaria. Oye, el modelo, por más que tú le pongas 3 rezagos, 5 rezagos, n rezagos, por más que le pongas más, por más que le pongas ar, siempre te va a llevar a que mires al pasado inmediato, o casi inmediato finalmente. Entonces, vamos a ver por acá que si hacemos un guardado de los residuos de esa ecuación, de ese modelo, y lo visualizamos, bueno, ahí está estimando por máxima verosimilitud. A ver, ya. Vas a ver que primeramente este efecto tipo serrucho, este efecto estacional se mantiene. ¿Cómo yo podría anularlo, no? ¿Cómo yo podría salir de este asunto? Si veo incluso los correlogramas del error, vamos a ver que de igual manera presentan este patrón. Es ahí en donde viene la diferencia. Las series en diferencia. ¿Qué ocurre con una serie con raíz unitaria? Una serie que tenga tendencia y que claramente no esté encerrada con media y varianza constante. Si esto es Y, la diferencia de Y sub t, que no es otra cosa más que Y sub t menos Y sub t menos 1, su diferencia tiende, no es una regla estricta, muy posiblemente tiende a ser más próxima a una serie estacionaria. No es una regla estricta, muchas veces funciona, otras veces no. Entonces, veamos cómo se vería esta serie en diferencias. Para yo pedirle a Stata la serie en diferencias, simplemente diría d de diferencia punto PBI. Y noto por acá este resultado. Entonces, mire, por un lado, podremos ver claramente que la media sí se estabiliza. Lo que vemos es una media básicamente constante en diferencias, pero que la varianza no es constante y que adicional a eso, pues hay un efecto de autocorrelación, porque sigue habiendo este efecto tipo serrucho. Entonces, veamos cómo se ve su función de autocorrelación parcial. 1, 2, 3, 4. ¿No? Me dice que debería tomar 3 rezagos o quizás hasta 4.
5, en definitiva no. Y bueno, también me da la orientación de considerar valores más grandes como 16, pero sería una ecuación demasiado grande, no más aún que no tenemos una muestra pequeña, pero tampoco los datos dan para mucho, ¿no? Tenemos unos 60 datos más o menos. Entonces, esta serie, cada vez que hacemos un cambio en la serie, traemos un nuevo correlograma, ¿ok? Traemos un nuevo correlograma. Esa es nuestra función de autocorrelación parcial. Ahora veamos por acá la serie de el correlograma, perdón, el correlograma, la función de autocorrelación simple, esta que debería indicarme cuántos errores del pasado yo debería considerar, me dice, miren, considera 1, 2, hasta 4. Pero nuevamente, tiene un patrón. Tiene un patrón. Hay influencia del tiempo. Entonces, las diferencias por lo general nos van a dar una ayuda, pero en este caso que hay un efecto estacional, es mejor considerar otro tipo de diferencias. ¿Qué tipo de diferencias? Una diferencia anual. Miren por acá, una diferencia anual. Nuevamente, mi Y sub t es una serie que claramente no es estacionaria y una diferencia de 4 periodos para Y sub t es igual a Y sub t menos 4, disculpen, Y sub t menos el Y sub t menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque estoy viendo el primer trimestre de este año menos el primer trimestre del año anterior. De esa manera, yo voy a poder conocer esos cambios, ¿no? Stata ya tiene todo preparado, simplemente hay que hacer un correcto seteo, una correcta colocación de esos datos. Y miren por acá. Tenemos aquí ahora esos cambios anuales y vemos que ya la media está más fija y la varianza también. Sin embargo, va a haber todavía efectos que están detrás de estas series, ¿ok? Es normal, es parte del proceso. Estamos transformando la serie para hacerla viable al modelo ARIMA. Y vamos a encontrar por acá que si vemos los correlogramas, la función de autocorrelación parcial, en esta ocasión, me vuelve a dar constantemente un valor de 1, pero este 1 ya no está más próximo a, perdón, un rezago, pero esto ya no está exactamente unido a 1. De igual manera, 2, por acá 3. La función de autocorrelación me sigue dando esos efectos. Ya podría considerarlo con más calma en la medida en que estos datos pues van a ser pues más estables porque ya tengo una serie que al menos está, miren, fijada en media y en varianza. ¿Qué es lo que tengo que lidiar? El efecto, la relación de este dato con el pasado. Ahora, ¿cómo trabajo esto? Para esto tengo la función ARIMA que me va a permitir definir pues efectos ARIMA y efectos ARIMA. Mientras que este primer modelo lo que me dice es, oye, ¿cuántos AR y cuántos MA necesitas? Estos otros efectos me plantean otro segundo bloque de parámetros para hablar de los efectos anuales. Entonces, una cosa son los efectos de los últimos trimestres y otra cosa son los efectos de los últimos años. Aquí estoy considerando, vamos a ejecutar por acá, van a ver que el modelo es un poquito más complejo. Stata se demora menos. Stata se demora menos. Entonces, ¿qué es lo que he dicho por aquí? He dicho por acá, oye, considera una diferencia, ¿no? La primera diferencia, esta que todavía tenía el problema, y 4 rezagos anteriores. Hay métricas para juzgar ese tipo de modelos y lo vamos a ver en un momento. Nuestro segundo modelo, esto lo he dejado en 4 siempre porque la serie es trimestral. Entonces, para el año siempre debe ser 4. Acá estoy bajando el peso del modelo AR, ¿no? Del efecto AR para que solamente cuente un trimestre anterior y el trimestre del año pasado, o el cambio respecto al trimestre del año pasado. Nuevamente, el efecto ARMA quiere decir, oye, considera el cambio en el trimestre previo
Y por acá lo que me está diciendo es considera el cambio en el trimestre del año pasado. Al final, ¿cómo vamos a identificar qué modelo es mejor? Hay indicadores para poder ver esto, ¿no? Y el otro, el tercer modelo, es el mismo que este último, pero sin los efectos ARM. Vamos a ver que vamos a encontrar estos indicadores como log likelihood para poder conocer un poco más sobre cuál podría ser mejor o cuál podría ser peor. Pero para eso es preferible apoyarnos en las funciones de tabla de Stata. Miren por acá, voy a dejar mi modelo 3 tal cual. 00, 114 y por acá un modelo, digamos que es un poquito más complejo que este, ¿no? Que el modelo 2, que está tomando dos rezagos AR y dos rezagos SAR. Con mis cuatro modelitos. A ver, voy a ejecutar acá los cuatro al mismo tiempo. Y lo que voy a juzgar al final va a ser esto de acá, una tabla comparativa de resultados. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Quiero los parámetros y quiero sus errores estándar. ¿Y qué indicador voy a usar para juzgar el modelo? Estos dos indicadores. Aquí ya no hay R cuadrado. Aquí lo que voy a tener que aplicar es esto del BIC y el AIC. A ver, por acá voy a volver a pedirlo. A ver, a ver, a ver. Si no, elimino. Ah, acá está, ahora sí. Ah, acá está. Entonces, tenemos esta comparación de modelos. Se están usando para una misma variable varios parámetros. Y vamos a ver acá. ¿Cómo interpretamos esto? Primeramente, tenemos la intención de entender el PBI solamente como un cambio de un trimestre a otro. Esto nos da un AIC de 1936 y un BIC, un BIC de 1936 y un AIC de 1921. La lógica del AIC es que menos es mejor. El más chiquito, el más bajo, es mejor. Entonces, en esa primera forma ya habíamos mencionado que caíamos en raíz unitaria, es decir, sumaban casi 1, casi 1, y en este otro modelo donde solo considerábamos un efecto del cambio en el trimestre del año pasado, teníamos un mejor resultado, ¿no? Bajaba nuestro indicador. ¿Qué pasaba si le considerábamos algunos efectos? Allá. Era acá, ¿no? Era acá, disculpen, el efecto del trimestre previo y el cambio en el trimestre del año pasado. Teníamos lo que de momento es un mejor resultado que si solo considerábamos pues los efectos SAR, ¿no? De los efectos estacionales. Entonces, miren, este modelo complementa, balancea ambos casos, considerando el trimestre previo y considerando los trimestres del año pasado. Pero si ampliamos un poco más el rango y consideramos también los otros trimestres, es decir, el trimestre del año pasado y el trimestre de hace 2 años, tenemos un resultado que va a darnos un mejor indicador. ¿Ok? Estos dos últimos serían mis modelos finales. Debería evaluar en base a pronósticos, pues cuál estaría pronosticando mejor. Claramente que si yo tengo una serie de tiempo, ¿no? Una serie de tiempo ya de un periodo regular. Disculpen, acá está. Si yo tengo una serie de tiempo que veo que en los últimos años, ¿no? En el horizonte de tiempo más amplio comienza a aumentar su efecto, es porque, acá está, tengo eventos que están generando un ruido. Por acá tenemos el efecto de la pandemia y eso puede ser que esté impulsando nuestra decisión de tomar en cuenta un trimestre más, ¿no? Hay que evaluar siempre esas posibilidades. Entonces, al final sería el modelo 2 o el modelo 4. Yo me inclinaría más por el modelo 2, ya que tenemos que ser pues lo más sencillos posibles. Hay algo, y ya con esto cerramos, que es el criterio de la parsimonia. La parsimonia nos dice pues que debemos buscar el modelo más simple que nos explique lo mejor posible.
Muy bien, señores, eso sería todo por mi parte. Aquí en la carpeta del material del curso les estoy agregando otro archivo para que ustedes puedan probar, esta vez con una serie que tiene efectos anuales, es decir, que su diferencia va a ser pues de 12 periodos, ¿no? Estacionalidad de 12 periodos para que ustedes mismos puedan ir experimentando, probando y, como no, ir desarrollando un análisis similar al que hemos hecho con esta serie del PBI. Muy bien, señores, muy bien, estimada Mary. Eso sería todo por mi parte. Por favor, no se olviden de llenar los formularios que Escuela Global tiene para ustedes muchos premios sobre nuestro siguiente curso de Ciencia de Datos aplicado a finanzas. Muy bien, estimada, te doy el pase. Dejo de compartir. Ok, excelente. Muchas gracias, docente Sergio. Felicitarlo por su ponencia. Estuvo bastante práctico y entendible. Espero que igual hayan podido aprender todos los participantes en nuestro taller. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección de consultas, ¿ok? De hecho, indicarles ahí a todos los participantes que en la parte inferior derecha hay tres iconos, un triángulo, cuadrado y círculo, en el cual al hacerle clic se van a la sección de preguntas-respuestas y listo, pueden escribir su consulta, ¿ok? Y bueno, también estamos transmitiendo el taller por otras redes sociales como Facebook y YouTube. ¿Ok? Entonces ya tenemos algunas consultas. Y bueno, la primera consulta es, ¿qué nivel de conocimientos previos en estadística recomienda tener para aprender Stata? O bueno, dentro del curso. Ok, ok. Corrígeme si me equivoco, hasta donde tengo entendido hay un módulo ya de estadística básica dentro del mismo programa, pero te diría eso, ¿no? Estadística básica es necesario, ciertamente dentro del programa se lleva también estadística básica, pero yo te recomendaría eso. Si tienes conocimientos quizá un poco más como estadística inferencial o ya has corrido algún modelo de regresión lineal, pues muchísimo mejor. Pero con estadística básica y muchas ganas de aprender, yo creo que sería más que suficiente. Recordemos que nuestra metodología, al tener la grabación, te va a permitir pues volver a ese momento en la clase en donde el profesor hace las explicaciones y plantea los ejemplos, estimado, ¿no? Y STAT es un buen lenguaje para comenzar si eres economista también. Correcto, docente. Gracias por su respuesta. Y bueno, la siguiente consulta es de Marilyn, la cual nos pregunta, ¿cuáles son los principales comandos de Stata para el análisis de series de tiempo financieras? Muy bien, justamente hemos cubierto los principales, ¿no? Primero que nada, básico es la visualización de un dato. Para ello es necesario también informar la Stata, como les decía, en qué periodo de tiempo nos encontramos. Hemos hecho un ejemplo para cuatrimestres, perdón, para trimestres, en el otro archivo que les estoy dejando complementariamente a modo de ejemplo para que ustedes puedan desarrollar pues también otro análisis, van a encontrar que se está seteando de manera mensual. Lo otro van a ser los test y la misma ecuación, la misma línea de ARIMA es en sí, pues, yo diría, más del 70% de los comandos que se van a usar, ¿no? Por ahí va a haber algunas excepciones, algunos otros test un poquito más especiales, pero principalmente los vistos en este taller. Ok, excelente. Muchas gracias, docente. Y bueno, la siguiente consulta es de Juan, el cual nos dice, ¿cómo elegir un modelo de series de tiempo? Wow, esa pregunta, bueno, es la principal, ¿no? Pero para ello, a veces una hora queda un poco corto para esto. Eh, a los hechos, a los hechos. Hay algo que se llama método de partición, ¿no? Hoy hemos tratado de presentar algunos cuadros, algunos criterios para elegir, explicar cómo funciona un modelo de serie de tiempo. Evidentemente, tomas el pasado para conocer tu futuro cercano, tu futuro inmediato, pero lo que se suele hacer es esto, ¿no? Digamos, yo tengo la data de 20 años, entreno diferentes modelos, estimo diferentes modelos con los primeros 19 años y pruebo el pronóstico de lo que debería ser el año 20. Pongo cada uno de mis modelos a pronosticar cuál sería el año 20. El año 20, al ser un dato que yo tengo a disposición, pero que no lo usé en el modelo, comenzaría ahí a criticar, a juzgar qué modelo es mejor en base a
qué tan bien pronosticó esa porción de la data que es conocida para mí, pero desconocida para el modelo. Ese es un método bastante usado y bastante confiable, ¿no? Llevar el modelo a la práctica. No esperes que pase un año, excluye el último año y mira qué tan bien pronosticó. Ese sería, estimada. Ok, excelente. Muchas gracias, docente Sergio. Y bueno, docente, antes de finalizar su ponencia, me gustaría saber si tiene algunas palabras más que brindar. Bueno, primeramente agradecer siempre a Escuela Global por este espacio de divulgación de herramientas. El mundo del lenguaje, programación es muy amplio. En este caso hemos tocado Stata, un lenguaje sentenciativo que nos ayuda a darle instrucciones a la computadora, pero no se olviden que luego de Stata está R, está Python y muchas otras herramientas que debemos tomar en cuenta en nuestro camino como profesionales de economía o de ciencia de datos. Agradecerles por su atención y su interés en poder desarrollarse cada vez más. Que tengan, eso es todo por mi parte, que tengan muy buenas noches. ¿Estás buscando potenciar tu carrera como economista? Domina Stata, Python y RStudio para analizar datos económicos y financieros, incluyendo estadística, regresión, series de tiempo, machine learning y más, con nuestro programa de entrenamiento. Solicita más información.